El día de hoy vamos a retomar un tema bastante extenso dentro de React, como lo es el ciclo de vida de un componente. Cabe resaltar que a lo largo del curso vamos a estar utilizando algunas de estas funcionalidades que React nos provee, pero es bastante importante saber todo el control que podemos llegar a tener sobre los componentes que vayamos construyendo en React. Y bueno, sabiendo esto, el ciclo de vida se puede dividir en diferentes fases. Puede ser en el montado, la actualización, desmontado y una nueva característica, el control de errores. Aquí como tip les quiero platicar que cada método tiene un prefijo, puede ser will o did, dependiendo de si ocurren antes o después de cierta acción. Vamos a iniciar en la fase del montado, donde podemos encontrar la primera funcionalidad, que es el constructor. Este, como sabemos, recibe parámetros como son las props, y regularmente el constructor se ejecuta cuando se instancia un componente, y este nos va a permitir inicializar el estado de un componente, nos va a permitir enlazar eventos o nos va a permitir también setear variables globales. Como nota, el componente en este paso aún no se muestra dentro de la UI. Continuamos con Component Will Mount. Dentro de Component Will Mount, este se ejecuta antes de que el componente sea montado, y este nos va a permitir modificar el estado. Algo que no podemos realizar es llamar APIs y tampoco realizar suscripción a algún tipo de eventos. Como nota, también tenemos que el componente aún no se muestra en este paso. Enseguida tenemos a render. Dentro de render se toman las propiedades, el estado y el contexto. Gracias a esto, obviamente se va a generar la UI inicial de nuestro componente. Y algunas características de render es que este debe ser una función pura y dentro de él no se debe de modificar el estado. Como nota, el componente ya se puede mostrar dentro de la UI. Continuamos con Component Did Mount, es un método que ya hemos utilizado dentro del curso, y este se ejecuta una vez que el componente ya se renderizó. Y dentro de él, pues es el mejor momento para llamar algún tipo de APIs, realizar suscripciones a eventos y podemos modificar también el estado de nuestro componente. Continuamos con la actualización. Esta fase puede ocurrir múltiples veces o también ninguna. Y esta sucede cuando algún dato del componente pues se va a actualizar. Mientras no se actualice algún dato dentro de un componente, obviamente esto no va a suceder. Dentro de la actualización tenemos component will receive props, y este obviamente recibe como parámetro las siguientes propiedades. Este método se ejecuta después de que el componente recibe nuevas propiedades y regularmente nos va a servir para realizar cambios en los estados basado en las nuevas propiedades que estamos recibiendo. Enseguida tenemos show component update. Dentro de él recibimos dos parámetros, que es el next props y el next state. Dentro de esta función, o más bien esta función se va a ejecutar antes de empezar a actualizar un componente. Este método es bastante interesante, ya que en este momento nosotros podemos validar si queremos renderizar o no el componente, y esto es bastante interesante a nivel de performance. Continuamos con el component will update, el cual de igual forma recibe next props y next state, y este método se va a ejecutar una vez que el método anterior haya devuelto un true, que hayamos nosotros validado que realmente necesitamos renderizar nuestro componente. Y dentro de esta etapa nosotros podemos realizar cualquier tipo de preparación antes de que se actualice la UI. Una vez que se actualiza la UI de vuelta, nos encontramos con render, y aquí obviamente se genera la nueva UI, pero con nuevos datos ya actualizados. Obviamente se repite, debe ser una función pura y no debe de modificar el estado. En la fase final de la actualización tenemos component did update, el cual recibe como parámetro las prep props y las prep state. Al igual que con component did mount, acá es posible interactuar con el DOM y cualquier API. ¿Listo? Continuamos con la parte de desmontado. Aquí solamente tenemos un método, el cual es component will unmount, donde nosotros tenemos la habilidad de dejar de escuchar eventos, de suscribirse de un WebSocket y cancelar peticiones. Este método regularmente se utiliza como para hacer la limpieza, ya que este se ejecuta antes de que un componente se desmonte. ¿Listo? Y por último, tenemos la parte de control de errores.
Esta opción se agregó desde React 16 y se ejecuta al detectar un error al renderizar un componente. Esta función se llama Component Did Catch y el cual, como lo mencionábamos anteriormente, se enfoca en el control de errores al montar algún tipo de componente. Sé que vimos demasiada teoría a lo largo de este video, pero recuerda que en videos posteriores los llevaremos a la práctica. No olvides de comentar qué te está pareciendo este curso y si te queda alguna duda acerca del ciclo de vida de los componentes en React, no dejes de comentarlos en YouTube o en cualquiera de mis redes sociales. Te veo en un próximo video tutorial.